todos mis exparejas que he tenido fueron rumanos. El sexo para ellos es como un menú de la cena. ¿Cuánto tiempo quiere ella? Cállate. Es un poquito con los labios de abajo. Y que más suave. Llega. Ay, no sabe. Que ella todo el tiempo es No, que que tú eres quiere que con otra machista. persona, que con otra mujer. Yo Es te que te invito digo que tú a que eres lo hagas macho con mi nada más. esposa, para que veas. No, pues imagínate. Cuando el niño está presente, pues yo tengo que actuar y nosotros tenemos que actuar que somos felices. Que era mami y daddy juntos, que era la mamá y el papá ¿Pero qué juntos. sabe él de mami y daddy? Si mami y daddy no están juntos. Pero ahora ella quiere el divorcio porque ella ya se encontró un noviecito de como de jovencito. Pero Yo no sé ¿tú de los crees que años. eso es Yo no justo? sé de los años. ¿Tú Yo te lo que yo crees que quiero, eso es justo? yo lo ¿Tú que te yo quiero que crees el que hijo yo de debo de nosotros. vivir en esta Óyeme lo que te estoy miseria diciendo. todo el tiempo que no puedo ser feliz con nadie? Claro, Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. La actriz norteamericana Sharon Stone dijo: una mujer es capaz de fingir un orgasmo, pero los hombres pueden fingir una relación entera. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Y es que a mí me da mucha pena decírtelo, pero mientras yo estoy calentando el agua, él ya salió del baño. No. Yo tengo un currículum muy amplio desde los 10 años y nadie se me ha quejado. Buenas tardes, Buenas tardes. y bienvenidos. Ok, vamos a ver. Alexandra, estás demandando a Antonio. Dime quién es él, qué relación tiene contigo, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Antonio, aquí presente, es mi esposo y lo que yo estoy pidiendo es que él me acompañe a mí a una terapia que se llama meditación orgásmica para que él pueda aprender, empezando con mi placer, a tener el placer. De él. De él, exactamente. O sea, tú quieres que el placer de él sea a través del tuyo. Exactamente. Y él es tu esposo. Él es mi esposo, exactamente. ¿Hace cuánto están casados? Hace un año. Hace un año que están casados. ¿Y fueron novios cuánto tiempo? 6 meses. 6 meses de novio. Ok. Entonces tú quieres que tu esposo reciba una terapia de meditación orgásmica. Exactamente, Ok. doctora. Explícame el porqué de esta situación. A ver. Pues, le voy a explicar. Tenemos un año de casados, pero 6 meses de noviazgo. Él es así lo que podríamos decir... Eso es lo que yo le digo, doctora. Que te callas. 6 Él meses. es un- 6 meses tuvo para Él darse es cuenta. un Y animal hasta en la ahora cama, ¿no? Es que como un año lo después hace eso. Pero por favor. Espérate, es lo que Antonio, yo déjame ver. diría... un hombre que está bien, tiene buen tamaño, vaya. Sí. Pero el problema con el señor aquí presente es que él nada más sabe eso, que para allá, que para acá, que no sé qué, que hay mami, pero él nunca está presente en lo que yo pueda sentir o en lo que yo pueda desear. En otras palabras, él busca su Exactamente, su satisfacción. pero no busca darte Nunca. placer a ti. Nunca. Doctora, tuvo Jamás. tiempo para darse Entonces, cuenta. espérate, Jamás. por favor, déjame Jamás. atender lo que dice ella. Yo aquí no vine a buscar sexo, pero porque vaya, sí lo tengo el sexo. Lo que yo estoy buscando es el placer, que este hombre aquí presente nunca, jamás está al pendiente. Sexo hay, el problema Sí. es que no es placentero para ti. Exactamente, es como un sexo machista, que digamos. Bien que le gusta cuando está ahí. Oye, ¿de dónde tú eres? Que tú me tienes confundida. Bueno, yo también ahí voy. Yo soy de Rumania. Entonces, todos mis exparejas que he tenido fueron rumanos. Y nosotros tenemos como... los rumanos son unos amantes tipo... Te dan... El sexo para ellos es como un menú de la cena, que empiezan con el... Con el aperitivo. Exactamente, con el Ok. aperitivo, que es pues acariciarte, besarte. Luego, justo cuando
estás muy Doctora, excitada. ¿pero cuánto tiempo quiere ella? Cállate, están pasando como al ¿Cuánto plato tiempo fuerte. quieres? Eso ya- Que te calles. Ya parece un congelador, más bien eso ya. Y se están como que se está tomando el tiempo de comer, de degustar la cena. Ok. Y luego el postre, que son otra vez caricias. En otras y palabras, abrazos. me estás diciendo que los rumanos son mejores amantes para la digo mujer. eso. Yo lo que estoy diciendo es que yo estoy acostumbrada a eso. Ok. Entonces, doy con Antonio, que de verdad, yo estoy aquí porque lo amo y porque él es un buen marido, es un hombre de un gran corazón. Si no, yo no estaría acá. Ok. Entonces, como yo he fingido durante 12 meses en mi vida un orgasmo, yo dije, no, esto tiene que acabar aquí. Y como se lo he dicho, pero él no, es cabeza terca, así, nada más ve para allá, nunca para acá, nunca para acá. Entonces yo dije, no, eso tiene que haber una solución. Y entonces yo, preguntándole a una amiga, me dijo sobre esta terapia, que es meditación. Urgías, doctora, puras urgías es lo que está en eso ahorita. La amiga de ella y su amigo andan en eso. En Deja pura que ella me urgía. explique a ver No, en qué para que vea que consiste con la él no se terapia. puede, para que Un vea. momento, Antonio. Deja que ella Doctora, me por explique en favor. qué consiste la terapia. A ver. Le cuento, Terapia, es ya verás. meditación. Es meditación perdón. orgásmica. A ver. Que es parecido al sexo tántrico, pero con una pequeña, grande diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que en el sexo tántrico no tienes, justo cuando estás a punto de llegar al orgasmo, tienes que ahí terminar. ¿Por qué? Porque se dice que las energías que tú estás sacando en el tiempo del orgasmo te dejan a ti como persona más débiles. Entonces, dicen que en el sexo tántrico tú tienes que retener esas energías para usarlas para algo creativo. Ok. Y en la meditación orgásmica, lo que hacen es que hay un grupo donde hay un instructor, de hecho, y tú vas con tu pareja. El amante, doctora, el amante por ese que favor, ella dice es que el tú amante. te Espérate. Tú por vas con favor. tu pareja. Tú vas con tu pareja a estas terapias. Le voy a explicar exactamente cómo va. Tú vas con tu pareja, ahí hay varias parejas, hay un instructor. Yo como mujer, él está 100% vestido, yo estoy vestida de la mitad, de aquí para acá estoy vestida. Se y nada desnuda más- de la cintura exactamente. para abajo. Y me siento sobre una alfombra, así tipo cuando vas a meditar o a yoga. Y entonces, ¿qué hace tu pareja? Que en este caso, pues es él, y yo es lo que estoy tratando, doctora, es ¿Qué? que él de verdad me acompañe y que deje ese machismo que tiene. Yo no me quiero prestar para eso, doctora, porque eso es lo que hacen favor. es puras Déjame cosas, que ella termine puras aquí orgías para y yo todo eso. entender. Antes de que tú Orgías, respondas. es que tú no sabes, que tú no escuchas. No escucho, Bueno, así siempre me dice. entonces, tú vas con tu pareja y él empieza como a acariciar tus pies, acariciar tus piernas, y empieza con los muslos y empieza un poquito con los labios de abajo, de arriba, y luego, doctora, llega con ahí ese puntito que todas las mujeres tenemos, El clítoris. pero que al parecer este hombre no sabe que existe. Ah. Y empieza, doctora, Mentira. y empieza a acariciártelo, que más rápido y que más suave. Oye, que más llega. lento. Ay, no sabe, doctora, es que se lo juro, doctora. que Alexandra, usted, hasta que se llega al orgasmo. hasta que se llegue es que usted, doctora, de verdad, es lo más rico que hay. Lo tiene que probar. No, y ahorita lo digo en serio. Mentira, doctora, eso Ahorita es lo pura... digo muy en serio. Pero ¿qué Yo vas no sé a qué está ver pasando aquí en- últimamente, que me quieren meter a mí en todos los problemas de los seres humanos acá. Ok, perfecto. De verdad. Ya entendí perfectamente. Ya entendí tu postura. Voy a hacer un corto receso. A la vuelta, Antonio, me dices, ¿cuál es tu objeción de participar con tu esposa? Pues que se cree el gran macho, pero no ¿Ok? más no es. Me lo dices después del receso. Y yo quiero saber con quién tú has tenido la experimentación ya que me estás contando. Claro. Regresamos después de este receso. Terapias orgásmicas rumanas, perversiones, todo eso es lo que ella busca. Si ella quiere quien la toque, sea hombre o sea mujer, yo no estoy de acuerdo con eso. Desde Ay, que pues conocí todas se fingen, a esta niña todas que fingieron. vino de Rumania, Mira, a mí se me perdió tomó todo. 12 meses para reconocer que estaba tríos, fingiendo. urgías y quiere todo. Caso cerrado. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no